En el tercer año del reinado de Joaquín comienza una de las historias más impresionantes de la Biblia. Un joven príncipe judío es arrancado de Jerusalén y llevado como prisionero a Babilonia. Pero Dios tenía un plan mayor: transformar a Daniel en el hombre que interpretaría los sueños más misteriosos de los reyes, sobreviviría a una cueva de leones hambrientos y recibiría visiones que revelarían el destino de los imperios mundiales hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué sus profecías son tan precisas que hasta hoy dejan a los escépticos sin respuesta? Ven a descubrir cómo las revelaciones dadas a Daniel están cumpliéndose ahora, justo ante nuestros ojos. Daniel y los jóvenes hebreos en la corte de Nabucodonosor. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel 1:1. Este evento dramático cambiaría para siempre el destino del pueblo judío. Las murallas de la ciudad santa, que durante tanto tiempo habían protegido al pueblo elegido, no pudieron resistir el poder del imperio babilónico. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y una parte de los utensilios de la casa de Dios. Daniel 1:2. Entre los tesoros llevados a Babilonia estaban no solo los vasos sagrados del templo, sino también algo aún más precioso: los jóvenes de la nobleza judía. Y dijo el rey a Azarías, jefe de sus eunucos, que trajese a algunos de los hijos de Israel, de la línea real y de los nobles. Daniel 1:3. El rey buscaba jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buena apariencia, instruidos en toda la sabiduría, dotados en ciencia, versados en conocimiento, y que tuvieran habilidad para asistir en el palacio del rey. Daniel 1:4. Entre estos elegidos estaban 4 que se destacarían. Entre ellos estaban, de los hijos de Judá, Daniel, Hanania, Misael y Azarías. Daniel 1:6. Estos jóvenes hebreos fueron inmediatamente sumergidos en un programa de aculturación. El jefe de los eunucos les puso otros nombres: a Daniel, el de Belsasar; a Hanania, el de Sadrach; a Misael, el de Mesaque; y a Azarías, el de Abednego. Daniel 1:7. Y el rey les determinó la porción diaria de las iguarias del rey y del vino que él bebía. Daniel 1:5. Pero aquí surge la primera prueba de fe. Daniel, sin embargo, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de las iguarias del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel 1:8. Con sabiduría, pidió al jefe de los eunucos que le permitiera no contaminarse. Daniel 1:8. Ahora bien, Dios hizo que Daniel encontrara gracia y misericordia delante del jefe de los eunucos. Daniel 1:9. Aún así, el oficial estaba temeroso. «Tengo miedo de mi señor el rey, que determinó vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué vería él vuestras caras más abatidas que las de otros jóvenes de vuestra edad?» Daniel 1:10. Daniel propuso entonces una prueba. «Prueba, te ruego, a tus siervos 10 días, y que nos den vegetales para comer y agua para beber. Luego compara nuestra apariencia con la de los jóvenes que comen las iguarias del rey». Daniel 1:12-1:3. El resultado fue extraordinario. Al final de los 10 días, la apariencia de ellos era mejor. Estaban más robustos que todos los jóvenes que comían las iguarias del rey. Daniel 1:15. Durante los 3 años de entrenamiento, a estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda cultura y sabiduría. Pero a Daniel le dio inteligencia de todas las visiones y sueños. Daniel 1:17. Al final del período, cuando el rey habló con ellos, los encontró 10 veces más dotados que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel 1:20. Este no era solo un testimonio de la superioridad intelectual de estos jóvenes, sino una demostración del poder y la fidelidad del Dios de Israel. El sueño de la gran estatua. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este rey tuvo sueños, y su espíritu se perturbó, y se le vino el sueño. Daniel 2:1. Este no era un sueño común, era una revelación divina que cambiaría el curso de la historia y revelaría el futuro de las naciones.
El rey estaba tan perturbado que mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le declararan al rey sus sueños. Daniel 2:2. Pero había un detalle extraordinario en esta solicitud. El rey no solo quería la interpretación, sino que exigía que le dijeran cuál era el propio sueño. Dijo el rey: «Tuve un sueño, y para saber el sueño está perturbado mi espíritu». Daniel 2:3. Los sabios respondieron: «Oh rey, vive para siempre. Di el sueño a tus siervos, y daremos la interpretación». Daniel 2:4. La respuesta del rey fue aterradora: «Si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis despedazados, y vuestras casas serán hechas un montón». Daniel 2:5. Los sabios protestaron: «No hay hombre en la tierra que pueda revelar lo que el rey exige». Daniel 2:10. Furioso con esta respuesta, el rey se enojó mucho y se enfureció, y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Daniel 2:12. Este decreto incluía a Daniel y sus compañeros, que ni siquiera estaban presentes en esta audiencia. Cuando Daniel supo de la situación, entró y pidió al rey que le diera tiempo para que pudiera revelar la interpretación al rey. Daniel 2:16. Luego, Daniel fue a casa y dio a conocer el asunto a Hanania, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio. Daniel 2:17-18. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel 2:19. Su primera reacción fue de alabanza: «Bendito sea el nombre de Dios por siempre, porque de Él son la sabiduría y la fuerza». Daniel 2:20. Cuando Daniel fue llevado ante el rey, declaró: «El misterio que el rey exige, ni sabios, ni encantadores, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en el cielo, quien revela los misterios». Daniel 2:27-28. Entonces Daniel reveló el sueño: «Tú, oh rey, estabas viendo, y he aquí una gran estatua. Esta estatua, que era grande, y cuyo esplendor era excelente, estaba de pie delante de ti, y su apariencia era terrible». Daniel 2:31. La estatua tenía una composición específica. La cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y las caderas de bronce, las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro. Daniel 2:32-33. Daniel entonces explicó el significado: «Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria». Daniel 2:37. La cabeza de oro representaba el imperio babilónico. «Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo». Daniel 2:39. El pecho y los brazos de plata representaban el imperio medo-persa, un tercer reino, de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Daniel 2:39. El imperio griego de Alejandro, el Grande. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Daniel 2:40. El imperio romano. Los pies parcialmente de hierro y barro representaban la división y fragilidad de este último reino. Pero la parte más sorprendente de la visión aún estaba por venir. Una piedra fue cortada, sin ayuda de manos, que golpeó la estatua en los pies de hierro y barro y los desmenuzó. Daniel 2:34. Esta piedra, que se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel 2:35. Representaba el reino de Dios que sería establecido y jamás sería destruido. Increíble cómo Dios reveló el futuro de las naciones a través de un sueño, ¿no es así? Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta profecía te impresionó más? Y no dejes de compartir este video con alguien que necesita conocer estas verdades. La reacción de Nabucodonosor fue notable. Se postró sobre su rostro y adoró a Daniel, y ordenó que le ofrecieran una oblation y perfumes suaves. Daniel 2:46. El rey declaró: «Ciertamente vuestro Dios es el Dios de dioses, y el Señor de reyes, y el revelador de misterios». Daniel 2:47. Como resultado, el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchas y grandes dádivas, y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia,
y lo hizo jefe principal de todos los sabios de Babilonia. Daniel 2:48. Esta profecía extraordinaria sigue siendo relevante hasta hoy, pues nos muestra el control soberano de Dios sobre la historia humana. Mientras reinos terrenales surgen y caen, el reino de Dios permanece para siempre. El horno ardiente. El rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Daniel 3:1. Esta estatua monumental, que tenía aproximadamente 27 metros de altura, era un símbolo del orgullo y poder del rey. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los oficiales de las provincias. Daniel 3:2. El propósito era claro: todos debían postrarse y adorar la estatua cuando oyeran el sonido de los instrumentos musicales. El decreto era severo: cualquiera que no se postre y adore será lanzado en la misma hora dentro del horno de fuego ardiente. Daniel 3:6. Era una demostración de poder absoluto y un intento de unificar el imperio a través de la adoración. Algunos hombres caldeos se acercaron y acusaron a los judíos. Daniel 3:8. Recordaron al rey: hay unos hombres judíos que tú constituiste sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesaque y Abednego. Estos hombres, oh rey, no hicieron caso de ti. A tus dioses no sirven, ni adoran la estatua de oro que levantaste. Daniel 3:12. Nabucodonosor, furioso, convocó a los 3 jóvenes. ¿Es verdad, oh Sadrach, Mesaque y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que levanté? Daniel 3:14. La respuesta de ellos es uno de los mayores testimonios de fe registrados en la Biblia. Oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, es quien puede librarnos. Él nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que levantaste. Daniel 3:16-18. Esta respuesta enfureció aún más al rey, que ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo que solía calentarse. Daniel 3:19. El fuego era tan intenso que mató a esos hombres que levantaron a Sadrach, Mesaque y Abednego. Daniel 3:22. Los 3 jóvenes fueron lanzados atados dentro del horno de fuego ardiente. Daniel 3:23. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Entonces el rey Nabucodonosor se sorprendió y se levantó rápidamente. Habló, diciendo a sus consejeros: ¿no lanzamos nosotros 3 hombres atados dentro del fuego? Respondieron al rey: es verdad, oh rey. Respondió diciendo: yo, sin embargo, veo a 4 hombres sueltos, que andan paseando dentro del fuego, sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Daniel 3:24-25. El rey entonces llamó a los jóvenes: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Daniel 3:26. El milagro era evidente para todos, y los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se reunieron para ver a estos hombres, y vieron que el fuego no tenía poder alguno sobre sus cuerpos. Ni un solo cabello de su cabeza se había quemado, ni sus túnicas se habían cambiado, ni olor de fuego había pasado sobre ellos. Daniel 3:27. La transformación en Nabucodonosor fue inmediata. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesaque y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él. Daniel 3:28. El rey entonces hizo un nuevo decreto: todo el pueblo, nación y lengua que blasfeme contra el Dios de Sadrach, Mesaque y Abednego, sea despedazado, y sus casas sean hechas un montón, porque no hay otro Dios que pueda librar como éste. Daniel 3:29. Esta historia poderosa nos enseña sobre la fidelidad en medio de las pruebas. Los 3 jóvenes no sabían si serían físicamente salvos, pero estaban determinados a permanecer fieles a Dios independientemente de las consecuencias. Su testimonio cambió el corazón de un rey pagano
y continúa inspirando a creyentes hasta hoy. Como está escrito en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando por los ríos, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El sueño del gran árbol. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Me pareció bien dar a conocer los signos y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Daniel 4, 1-2. Este capítulo es único porque está narrado por el propio Nabucodonosor, quien comienza compartiendo su testimonio. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Daniel 4:4. Tuve un sueño que me asustó, y estando yo acostado, los pensamientos en mi cama y las visiones de mi cabeza me turbaron. Daniel 4:5. El rey entonces convocó a todos los sabios de Babilonia, pero nuevamente, solo Daniel pudo ayudarlo. El sueño era impresionante. Estaba mirando y he aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. El árbol creció y se volvió fuerte, y su altura alcanzaba hasta el cielo, y era visto hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él sustento para todos. Debajo de él los animales del campo hallaban sombra, y las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y toda la carne se sostenía de él. Daniel 4, 10-12. Pero entonces vino el juicio. He aquí un vigilante, un santo, que bajaba del cielo, clamando fuertemente y diciendo así: derribad el árbol, y cortadle las ramas, sacudid sus hojas, y esparcid su fruto. Ujan los animales debajo de él, y las aves de sus ramas. Daniel 4, 13-14. Sin embargo, había una esperanza. Pero dejad en la tierra el tronco con sus raíces, atado con cadenas de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y que sea regado con el rocío del cielo, y que su porción sea con los animales en la hierba de la tierra. Daniel 4:15. El decreto divino continuaba: que se cambie su corazón, para que ya no sea corazón de hombre, y se le dé corazón de animal, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel 4:16. Daniel, escuchando el sueño, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Daniel 4:19. El profeta entonces explicó el significado: el árbol que viste, que creció y se volvió fuerte, cuya altura alcanzaba hasta el cielo, y que era visto por toda la tierra. Eres tú, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, porque tu grandeza creció y alcanzó hasta el cielo, y tu dominio hasta el fin de la tierra. Daniel 4, 20-22. Increíble cómo Dios usa sueños para hablar incluso con reyes paganos, ¿no es así? Comparte en los comentarios. ¿Ya has recibido alguna advertencia de Dios que haya cambiado tu vida? Daniel entonces reveló el juicio inminente. Serás expulsado entre los hombres, y tu morada será con los animales del campo, y te harán comer hierba como los bueyes, y serás regado con el rocío del cielo, y pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Daniel 4, 25. El profeta aconsejó al rey: por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo, y deshaz tus pecados por la justicia, y tus iniquidades usando misericordia hacia los pobres, y quizás se prolongue tu tranquilidad. Daniel 4, 27. 12 meses después, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué para la casa real, con el poder de mi poder, y para la gloria de mi magnificencia? Daniel 4, 29-30. Inmediatamente cayó una voz del cielo: a ti se dice, oh rey Nabucodonosor, pasó de ti el reino. Daniel 4:31. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue expulsado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo fue regado con el rocío del cielo, hasta que le creció el pelo como las plumas del águila, y sus uñas como las de las aves. Daniel 4:33. Después de 7 años, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo,
y me volvió a venir mi entendimiento, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Daniel 4:34. El testimonio final del rey es poderoso. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y puede humillar a los que andan en soberbia. Daniel 4:37. Esta historia nos enseña sobre el peligro del orgullo y la importancia de la humildad ante Dios. Como está escrito en Proverbios 16:18, la soberbia precede a la ruina, y la altivez del espíritu precede a la caída. El festín de Belsasar. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus señores, y bebió vino en presencia de los 1000. Daniel 5:1. Este festín sería la última noche del imperio babilónico, aunque Belsasar no lo sabía. Durante el banquete, Belsasar cometió un acto de profunda profanación. Habiendo Belsasar probado el vino, mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y concubinas. Daniel 5:2. En la misma hora aparecieron unos dedos de mano de hombre, y escribían delante del candelabro, en el dintel de la pared del palacio real, y el rey veía la parte de la mano que estaba escribiendo. Daniel 5:5. La reacción del rey fue inmediata. Entonces cambió el semblante del rey, y sus pensamientos lo turbaban. Las juntas de sus caderas se relajaron, y sus rodillas golpeaban una contra la otra. Daniel 5:6. Desesperado, gritó el rey en voz alta que introdujeran a los astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel 5:7. Él prometió que quien interpretara la escritura sería vestido de púrpura, y traería una cadena de oro al cuello, y será en el reino el tercero en autoridad. Daniel 5:7. Pero todos los sabios del rey no podían leer la escritura, ni hacer saber al rey su interpretación. Daniel 5:8. Entonces la reina recordó a Daniel: «Hay en tu reino un hombre que tiene el espíritu de dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría». Daniel 5:11. Cuando Daniel llegó, el rey le ofreció las mismas recompensas, pero el profeta respondió: «Tus dádivas queden contigo, y da tus presentes a otro. Sin embargo, leeré al rey la escritura, y le haré saber la interpretación». Daniel 5:17. Antes de interpretar la escritura, Daniel recordó al rey la historia de Nabucodonosor. El Dios Altísimo dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la magnificencia. Daniel 5:18. Entonces reprendió a Belsasar: «Y tú, tu hijo Belsasar, no humillaste tu corazón, aunque supiste de todo esto, pero te levantaste contra el Señor del cielo». Daniel 5:22-23. Finalmente, Daniel interpretó la misteriosa escritura en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Daniel 5:25. Mene, Dios ha contado tu reino y lo ha terminado. Tekel, fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado en falta. Peres, tu reino ha sido dividido y fue dado a los medos y a los persas. Daniel 5:26-28. La profecía se cumplió inmediatamente. En esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, el medo, ocupó el reino, teniendo aproximadamente 62 años de edad. Daniel 5:30-29-1. Esta historia dramática nos enseña varias lecciones importantes: el peligro de la arrogancia, el juicio divino sobre el pecado y cómo Dios continúa soberano sobre los reinos de los hombres. Como está escrito en Proverbios 14:34, la justicia exalta a las naciones, pero el pecado es el oprobio de los pueblos. El festín de Belsasar también nos muestra cómo la caída puede venir repentinamente para aquellos que desprecian las advertencias divinas. En una sola noche, el mayor imperio del mundo antiguo cayó, cumpliendo profecías que habían sido hechas mucho antes. Daniel, en el foso de los leones. Me pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas,
que estuvieran por todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno. Daniel 6, 1-2. Daniel se había destacado tanto que el rey pensó en establecerlo sobre todo el reino. Daniel 6, 3. Este favoritismo generó envidia. Entonces los presidentes y sátrapas buscaban ocasión contra Daniel respecto al reino, pero no podían encontrar ocasión o culpa alguna. Daniel 6:4. La integridad de Daniel era irreprensible. Entonces sus enemigos concluyeron: no hallaremos ocasión alguna contra este Daniel, si no la buscamos contra él en cuanto a la ley de su Dios. Daniel 6:5. Los oficiales elaboraron un plan astuto. Todos los presidentes del reino, los prefectos y sátrapas, consejeros y gobernadores, acordaron que el rey estableciera un decreto real y fijara firme el interdito, que cualquier que, por espacio de 30 días, hiciera una petición a cualquier dios o a cualquier hombre, y no a ti, oh rey, sea lanzado en el foso de los leones. Daniel 6:7. El rey Darío, sin percibir la trampa, firmó el interdito y la prohibición. Daniel 6:9. La reacción de Daniel fue notable. Cuando Daniel supo que el decreto estaba firmado, entró en su casa, y encima en su cuarto, donde había ventanas abiertas del lado de Jerusalén, 3 veces al día se ponía de rodillas, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como también antes solía hacer. Daniel 6:10. Los conspiradores rápidamente denunciaron a Daniel: ¿no firmaste tú un interdito, por el cual todo hombre que hiciera una petición a cualquier dios o a cualquier hombre, por espacio de 30 días, y no a ti, oh rey, sería lanzado en el foso de los leones? Daniel 6:12. El rey quedó profundamente perturbado. El rey, oyendo estas palabras, quedó muy preocupado, y a favor de Daniel propuso en su corazón librarlo. Daniel 6:14. Pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Cuando Daniel fue lanzado en el foso, el rey dijo: tu Dios, a quien continuamente sirves, él te librará. Daniel 6:16. Una piedra fue traída y puesta sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo. Daniel 6:17. El rey pasó la noche en ayuno y sin dormir. Por la mañana temprano se levantó y fue con prisa al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste. Daniel 6:19-20. La respuesta de Daniel fue un testimonio poderoso. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fue hallada en mí inocencia delante de él. Daniel 6:21-22. El rey se alegró mucho en sí mismo y mandó sacar a Daniel del foso. Así fue sacado Daniel del foso, y ningún daño se halló en él, porque creyó en su Dios. Daniel 6:23. La justicia divina se manifestó. El rey ordenó, y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y los lanzaron en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y les destrozaron todos los huesos. Daniel 6:24. El resultado fue un nuevo decreto del rey Darío. En todo el dominio de mi reino, teman y temblen todos ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, y que permanece para siempre, y su reino no puede ser destruido, y su dominio durará hasta el fin. Daniel 6:26. Esta historia poderosa nos enseña sobre la fidelidad en medio de la persecución y la soberanía de Dios en proteger a sus siervos. Como está escrito en el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. La visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza cuando estaba en su cama. Daniel 7:1. Este capítulo marca un cambio importante en el libro de Daniel, pasando de narrativas históricas a visiones proféticas. Daniel describe su visión: estaba mirando, en mi visión nocturna, y he aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes animales, diferentes entre sí, subían del mar. Daniel 7:2-3. La primera bestia. El primero era como un león, y tenía alas de águila. Mientras yo miraba,
le arrancaron las alas, y fue levantado de la tierra, y puesto de pie como un hombre, y le dieron un corazón de hombre. Daniel 7:4. Esta representaba a Babilonia. La segunda bestia. He aquí el segundo animal, semejante a un oso, que se levantó de un lado, teniendo en la boca 3 costillas entre sus dientes. Daniel 7:5. Esta simbolizaba el imperio medo-persa. La tercera bestia. Después de esto continué mirando, y he aquí otro, semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en su espalda. También tenía este animal 4 cabezas. Daniel 7:6. Esta representaba el imperio griego de Alejandro, el Grande. La cuarta bestia era la más terrible. Después de esto, continuaba mirando en las visiones nocturnas, y he aquí el cuarto animal, terrible y espantoso, y muy fuerte, que tenía dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y pisaba con los pies lo que sobran. Daniel 7:7. Entonces Daniel vio algo aún más extraordinario. Continué mirando, hasta que fueron puestos unos tronos, y un anciano de días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como la lana limpia. Su trono era de llamas de fuego, y sus ruedas de fuego ardiente. Daniel 7:9. Un río de fuego emanaba y salía delante de él. Miles de millares le servían, y millones de millares le observaban delante de él. Se estableció el juicio, y se abrieron los libros. Daniel 7:10. En el clímax de la visión, estaba mirando en mis visiones nocturnas, y he aquí que venía en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, y se acercó al anciano de días, y lo hicieron llegar hasta él, y se le dio dominio, y gloria, y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7:13-14. La interpretación fue dada. Estos grandes animales, que son 4, son 4 reyes, que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino, y lo poseerán para siempre. Daniel 7:17-18. Sobre la cuarta bestia. El cuarto animal será el cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los reinos, y devorará toda la tierra, y la pisará con los pies, y la hará en pedazos. Daniel 7:23. Esta visión profética revela el plan de Dios a través de la historia humana, culminando en el establecimiento del reino eterno de Cristo. Como está escrito en Apocalipsis 11:15, el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La visión del carnero y el macho caballo. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión, a mí, Daniel, después de aquella que me apareció al principio. Daniel 8:1. Esta visión ocurrió en Susa, capital de Persia. Daniel vio un carnero que estaba delante del río, que tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió por último. Daniel 8:3. Este carnero daba patadas al oeste, y al norte, y al sur, y ningún animal podía resistirle, ni había quien pudiera librarse de su mano. Daniel 8:4. De repente, he aquí que un macho caballo venía del oeste sobre toda la tierra, sin tocar el suelo, y aquel macho caballo tenía un cuerno notable entre los ojos. Daniel 8:5. Este macho caballo atacó al carnero con el furor de su fuerza, y le quebró los 2 cuernos, y lo lanzó por tierra, y lo pisó con los pies. Daniel 8:7. El macho caballo se engrandeció mucho, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y subieron en su lugar 4 cuernos notables para los 4 vientos del cielo. Daniel 8:8. Las profecías de Daniel son increíblemente precisas, ¿no es así? La interpretación fue dada por el ángel Gabriel. Aquel carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia, pero el macho caballo peludo es el rey de Grecia, y el gran cuerno que tenía entre los ojos es el primer rey. Daniel 8, 20, 16, 21. Este primer rey era Alejandro, el Grande. El haber sido quebrado, levantándose 4 en lugar de él, significa que 4 reinos se levantarán de la misma nación, pero no con su fuerza. Daniel 8, 22. Después de la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre 4 generales.
La visión también habla de un pequeño cuerno que se engrandece contra el ejército del cielo, y lanzó por tierra algunas de las estrellas del ejército, y las pisó. Daniel 8:10. Este sería un gobernante que se opondría al pueblo de Dios. El impacto de esta visión fue tan fuerte que yo, Daniel, me debilité y estuve enfermo algunos días. Daniel 8:27. La precisión de esta profecía es notable, pues previó con exactitud la ascensión del imperio griego y su subsecuente división. Como está escrito en Amós 3:7, ciertamente el Señor Dios no hará cosa alguna sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. La profecía de las 70 semanas. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que fue establecido rey sobre el reino de los caldeos. Daniel 9:1. Daniel estaba estudiando las profecías de Jeremías sobre los 70 años de cautiverio. Volví mi rostro al Señor Dios, para buscarlo con oración y súplicas, con ayuno, y saco, y ceniza. Daniel 9:3. La oración de Daniel es uno de los más bellos ejemplos de intercesión en la Biblia. Él confesó los pecados de su pueblo. Pecamos y cometimos iniquidades, y procedimos impíamente, y fuimos rebeldes, apartándonos de tus mandamientos y de tus juicios. Daniel 9:5. Estando yo aún hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, el varón Gabriel, que había visto en la visión al principio, vino volando rápidamente, y me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel 9:20-21. Gabriel reveló la famosa profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para cesar la transgresión, y para dar fin a los pecados, y para expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, y para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:24. La profecía se divide en 3 partes. Sabe y entiende. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías, el príncipe, 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. Y después de 62 semanas será cortado el Mesías, pero no para sí mismo. Daniel 9:26. Y él firmará un pacto con muchos por 1 semana, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. Esta profecía cronológica extraordinaria apuntaba precisamente a la venida del Mesías Jesucristo. Como está escrito en Gálatas 4:4, venida la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. La precisión de esta profecía demuestra el control soberano de Dios sobre la historia y su plan perfecto de redención a través de Jesucristo. Gabriel concluyó diciendo a Daniel que esta profecía estaba sellada hasta el tiempo del fin. Daniel 12:9, indicando que su plena comprensión sería progresivamente revelada. Como está escrito en 1 Pedro 1:11, de la cual salvación inquirieron y preguntaron los profetas que profetizaron por la gracia que se les había dado, preguntando qué tiempo o qué ocasión de tiempo el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, indicaba. La visión del hombre vestido de linóleo. En el 3er año de Ciro, rey de Persia, fue revelada una palabra a Daniel, cuyo nombre es Belsasar, y la palabra era verdadera y envolvía gran conflicto. Daniel 10:1. Daniel estaba en un período de luto y búsqueda espiritual. En aquellos días yo, Daniel, estuve triste por 3 semanas completas. No comí manjar deseable, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel 10:2-3. En el día 24 del primer mes, estaba yo al borde del gran río Hiddekel. Daniel 10:4. Fue entonces cuando tuvo una visión extraordinaria. Levanté mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, y sus lomos estaban ceñidos con oro fino de Ufaz. Daniel 10:5. La descripción de esta figura celestial es impresionante. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego,
y sus brazos y sus pies como color de bronce pulido, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Daniel 10:6. El impacto de la visión fue abrumador. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. Los hombres que estaban conmigo no la vieron. No obstante, cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron, escondiéndose. Daniel 10:7. Daniel quedó profundamente afectado. Quedé solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, y se transmutó en mí mi formosura en corrupción, y no retuve fuerza alguna. Daniel 10:8. Un ser celestial lo fortaleció. No temas, Daniel, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a comprender y a humillarte ante tu Dios, son escuchadas tus palabras. Daniel 10:12. Fue revelado un conflicto espiritual. El príncipe del reino de Persia me resistió 21 días, y he aquí que Miguel, uno de los primeros príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. El mensajero explicó: Ahora volveré a luchar contra el príncipe de Persia, y saliendo yo, he aquí que vendrá el príncipe de Grecia. Daniel 10:20. Esta visión revela realidades espirituales importantes, mostrando que hay batallas invisibles sucediendo detrás de los eventos terrenales. Como está escrito en Efesios 6:12, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. La profecía de los reyes del norte y del sur. Yo, pues, en el primer año de Darío, el Medo, me levanté para fortalecerme y animarme. Daniel 11:1. Este capítulo contiene una de las profecías más detalladas de la Biblia. El ángel comenzó revelando: He aquí que aún 3 reyes se levantarán en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos ellos, y fortaleciéndose con sus riquezas, suscitará a todos contra el reino de Grecia. Daniel 11:2. Después se levantará un rey poderoso, que reinará con gran dominio, y hará lo que le plazca. Daniel 11:3. Este era Alejandro, el Grande, pero estando él en pie, su reino será quebrado, y será repartido para los 4 vientos del cielo. Daniel 11:4. La profecía entonces detalla conflictos entre el rey del sur, Egipto, y el rey del norte, Siria. El rey del sur será fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, y reinará con gran dominio. Daniel 11:5. La profecía describe alianzas políticas. Al final de los años se aliaron, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un tratado. Daniel 11:6. Un gobernante impío es descrito, y se levantará en su lugar un hombre vil, al cual no habían dado la dignidad real. Daniel 11:21. Este se levantará contra el pacto santo, y hará sus obras y volverá a su tierra. Daniel 11:28. Este rey profanará el templo, y sus ejércitos se levantarán, y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el sacrificio continuo, estableciendo la abominación desoladora. Daniel 11:31. Pero el pueblo fiel perseverará, pero el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y hará proezas. Daniel 11:32. Como está escrito en Salmos 33, 10:11. El Señor deshace el consejo de las naciones, quebranta los propósitos de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los propósitos de su corazón a través de todas las generaciones. La profecía culmina con eventos del tiempo del fin. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que se levanta a favor de los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. El tiempo del fin. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que se levanta por los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, como nunca ha habido, desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Daniel 12:1. Esta profecía final revela eventos dramáticos del fin de los tiempos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y desprecio eterno. Daniel 12:2. El destino de los justos es glorioso. Los que sean sabios, pues, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia, como las estrellas por siempre y para siempre. Daniel 12:3. Daniel recibió una orden específica.
Tú, sin embargo, Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de una parte a otra, y el conocimiento se multiplicará. Daniel 12:4. ¡Qué revelaciones impresionantes sobre el fin de los tiempos! Comparte en los comentarios cómo impacta este mensaje tu vida hoy. Dale like y ayuda a otros a conocer estas verdades. Daniel vio otros dos que estaban de pie, uno de esta banda al lado del río, y el otro de la otra banda al lado del río. Daniel 12:5. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo habrá hasta el fin de las maravillas? Daniel 12:6. La respuesta fue misteriosa. Será por un tiempo, 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando hayan acabado de despedazar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. Daniel, confundido, preguntó: «Mi señor, ¿cuál será el fin de estas cosas?» Daniel 12:8. La respuesta fue: «Ve, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Daniel 12:9. Se da una promesa especial: «Bienaventurado el que espera», y llega hasta 1335 días. Daniel 12:12. El mensaje final para Daniel fue: «Tú, sin embargo, ve hasta el fin, porque descansarás y te levantarás en tu herencia al fin de los días». Daniel 12:13. Hemos llegado al fin de este increíble viaje a través del libro de Daniel. Si este contenido bendijo tu vida, compártelo con otros y no olvides suscribirte al canal para más estudios bíblicos profundos como este. Hasta el próximo video. Como está escrito en 1 Tesalonicenses 5:4-5. Pero vosotros, hermanos, ya no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. El libro de Daniel nos enseña que Dios es soberano sobre la historia, fiel a los que lo sirven, y que su reino triunfará al final. Como cristianos, podemos enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que el Dios que reveló estos misterios a Daniel continúa en control hoy.